Marcelo Stern, periodista judío mesiánico, nos va a seguir contando sobre su experiencia en el secundario, sobre su primera internación. Marcelo, contanos. Bueno, te estaba contando, año 93, yo estaba como supervisor de un equipo de ventas de más o menos 10 personas, que me había llevado todo un año y medio a armar ese equipo. Sufrí un estrés laboral muy fuerte y eso derivó en una internación. Esa internación, cuando vuelvo, traté de retomar, pero cada internación me demoraba prácticamente 1 o 2 años de recuperación. Estaba muy medicado y se me hacía muy difícil, entonces tenía que terminar dejando las carreras. Hasta que en el año 97 aproximadamente, me acuerdo que en una charla con mi viejo le dije, yo voy a ser periodista, aunque me muera de hambre voy a ser periodista y voy a estudiar lo que quiera. ¿Y tu hijo qué te dijo? Y bueno, no, lo aceptó. ¿No lo aceptó? Lo aceptó. Ah, Al final lo lo aceptó. sí. Porque él quería que sea otra cosa, ¿vos? Él quería que yo sea abogado. O sea, mi viejo tiene casi la mitad de la carrera de Derecho hecha, o sea, un abogado frustrado en formación, digamos. Claro, sí. Entonces, el nene tenía que ser médico. Claro, abogado. Abogado, perdón. Sí. Aparte, te recuerdo que, como yo decía en ese momento, cuando le digo a mi viejo por primera vez, quiero ser periodista, cuando tenía yo 18, 19 años, decir que querés ser periodista era como decir, quiero ser Charly García o quiero ser cantante. No estaba reconocido. Claro, y dice, bueno, ¿y qué vas a estudiar entonces? Claro. Cosa que hoy en día es muy diferente, ¿no? Sí. Bueno, al final lo acepto entonces. Seguro. Lo acepto y hoy en día es el principal que me apoya en todo lo que yo emprendo, en cualquier tipo de estudio, trabajo, lo que sea. En el año 98 ya las cosas en el negocio de mi papá están muy mal, en el negocio de antigüedades, al punto que después termina perdiendo el local por algunas deudas y ese tipo de cosas. Y había puesto quiso poner un restaurante que lo puso a nombre mío. Cuando yo me vi, yo no quería hacerlo. Cuando me vi todo firmado a nombre mío, cuando vi que empezaron las complicaciones y yo nunca había manejado un negocio, o sea, yo tenía cierto conocimiento de cómo manejar un equipo de ventas, pero no manejar un negocio. ¿Vos qué edad tenías? Ahí tenía 28 años. 28. Ahí sí sentí que se me vino el mundo abajo, yo ya estaba en segundo año de periodismo, tuve que dejar la carrera por el restaurante y me empezaron los ataques de que no quería vivir más, me empecé a encerrar en mi casa y tuve una depresión muy fuerte, que ahí sí tuve mi segundo intento de suicidio, digamos. ¿El primero cuándo fue? El primero. Fue una etapa muy fea y muy fuerte, estuve internado 2 o 3 meses, me costó otra vez un año recuperarme y finalmente, cuando vuelvo, termino el segundo año de periodismo. ¿Estuviste internado Estuve en clínicas y estuve en hospitales también. Sí. Al principio eran clínicas, porque mi familia estaba económicamente más o menos bien. Sí. Vuelvo, hago el segundo año de periodismo deportivo. Bueno, y empiezo tratando otra vez de ver cómo podía para retomar, para estudiar. Me llevaba siempre un proceso muy largo hasta que finalmente, cada internación, como te dije, eran 2 o 3 años de recuperación me implicaba. En el 2001 viene la crisis muy grande en la Argentina, con la época de la Rúa. Sí. Bueno, mi viejo ahí sí termina por perder el negocio. En esa época estábamos viviendo en la casa de mi abuela, nosotros hicimos Bobe. Sí. Que gracias a Dios pudimos ir ahí porque si no nos quedamos en la calle. Claro. O sea, habíamos perdido. Yo venía de una clase media bien, digamos, teniendo un piso entero, 2 autos. Y ya sí, no quise vivir más. Terminé internado otra vez en el Hospital Álvarez, pero a partir de ahí ya empieza el cambio total en mi vida y gracias a Dios entendí qué era lo que estaba pasando y cuál era el propósito de todo esto. Estuve casi 3 meses internado. Cuando salgo de la internación, que ya me sentía mejor, un día viene un chico que está estudiando para pastor en la iglesia de Freyson, en Rey de Reyes. Sí. Y yo iba mucho al taller literario de ahí del hospital, que era para externos y para internos, porque me gustaba, como te dije antes, me gustaba leer, me gustaba escribir. Venían todos pacientes, era para los pacientes que estaban ahí, y venía gente también, periodistas, a veces venían, los psicólogos, las doctoras, y se debatían temas y me sentía bien, me gustaba. Un día, esperando que se abra ese taller literario, que estaba en la puerta de la sala de internación, pasa un chico y le empieza a hablar de Jesús a uno de los pacientes. Y yo escuchaba, estaba sentadito y escuchaba. Y no sé por qué, de dónde lo saqué, una idea mía. Lo único que yo sabía de Jesús era que te decían que cuando te pegan en una mejilla le ponga la otra. No sabía nada más que eso. O sea, pensá que venía de una formación primaria judaica, totalmente. Donde me habían enseñado que Jesús era un falso mesías, un falso profeta. Claro. O directamente no era el Hijo de Dios. Claro.
Eso era la incorporación que yo Sí, tenía, sí, ¿no? sí. Entonces este chico se va, el otro chico no le interesó mucho el tema, le digo, a ver, vení, explícame a mí. Y bueno, me acuerdo eran dos, otro que lo acompañaba y me dice, me explicó muy por arriba. Y me dice, ¿querés hacer la oración para aceptar al Señor? Y yo, perdido por pedido, digo, bueno, sí. Claro. Sí, total, Ya tengo todo perdido. ya está, o sea, ya está. probé con tanta cosa Sí. y lo acepté. Me invitó a que vaya unos días a la iglesia de él, empecé en el grupo de jóvenes y Dios ya tenía todo preparado el camino. 2 o 3 meses después me llama una tía mía a mi casa, que ya era judía o mesiánica, ya había aceptado al Señor ella y toda su familia y nosotros no lo sabíamos. Y me dice, mira Marce, a 3 cuadras de tu casa se abrió una sede de un templo judío mesiánico. El pastor se llama tal y tal, si querés anda y averiguá. A ver de qué Judíos, se o trata. sea, judíos mesiánicos son judíos que... Judíos que creen en Jesús. Nosotros decimos Yeshua. Yeshua. Yeshua es la traducción del Salvador. El Salvador. Entonces me acerqué, me acuerdo que fui ese día llorando porque hacía poco tiempo que había salido de la internación y me sentaron. El rabino nuestro, nosotros le decimos pastor o rabino mesiánico. Sí. Se llama Jorge Gostein, estaba también la esposa Marcela Levy, 2 personas que amo profundamente y me atendieron en la oficina y me acuerdo nuestro pastor es alto, flaco y tiene unos brazos gigantes, ¿no? Me acuerdo que la pastora le conté mi testimonio, que me había pasado, y me dice, este chico necesita un abrazo. Me dio un abrazo tan fuerte y tan lindo que hasta el día de hoy todavía me lo acuerdo. Pude sentir lo que nosotros llamamos la caricia de un padre, en definitiva, ¿no? O sea, venía tan golpeado hasta esa altura que realmente me conmovió. Bueno, y me invitaron al culto. Los cultos ahí en la sede de Aguirre, de Capital, en ese momento, hoy en día no está más esa sede, hay una en Once. Eran los días domingos. Justo el día que voy por primera vez el domingo, me acuerdo que me impactó mucho. Yo venía de haber ido a una iglesia cristiana evangélica, donde sinceramente ver la cruz era muy fuerte para mí, porque yo no tenía esa educación. Cuando entré a Betel, al ministerio, y vi afuera la equipá, que son los gorritos que se usan para cubrir la cabeza, vi las danzantes que danzaban todo como yo lo había visto en la primaria mía, dije, wow, esto es lo mío. Claro, es el lugar que estaba buscando. ¿Te identificaste? Sí. Entré y justo ese día venía un rabino mesiánico de Estados Unidos, se llama Jeffrey Cohen, que también amo profundamente. Hace poquito fuimos con mi familia, tuvimos la bendición de ir a cenar con él a Puerto Madero. Mi familia todavía no está convertida. Cuando hablo de mi familia son parientes directos, mi hermana, mi viejo y un primo mío que se llama Leo. Y bueno, y él predicó, en un momento dijo que si alguien quería pasar a hacer la oración, y como yo no lo había dicho muy convencido en el hospital, me adelanté y pasé. Él habla inglés y bueno, traducían y hicimos la oración, y me acuerdo que me dijo, vos sos muy valiente. Yo no entendía, digo, ¿qué tiene de valiente pasar y hacer una oración para aceptar a Jesús, a Yeshua? Pero con el tiempo sí me pude dar cuenta. Durante casi un año yo estuve ocultándole a mi familia que estaba yendo a la iglesia, al templo judío mesiánico, porque venía de haber estado internado. Entonces era muy difícil, porque si yo le decía, ahora yo soy judío, que creo en Jesús, mi familia era así, Marcelo se rayó de todo, vamos a consultar de nuevo un médico. Claro. Hasta que un día me animé y hay una palabra que dice eso, que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también al griego, que estaba refiriéndose a los gentiles o a aquellos que no son judíos o cristianos. Sí. En definitiva, al año empezó a venir mi abuela, que yo la llevé. Para mí fue una bendición enorme eso, tenía 97 años cuando aceptó al Señor. Mi abuela, o Bobe, como le decimos nosotros, venía de una familia judía ortodoxa, de parte de abuelos, padres, y es una raíz judía muy fuerte, donde es mucho más difícil que lo mío todavía el aceptar al Señor. Y nos congregamos juntos durante el año, ella aceptó al Señor a los 94, a los 97 partió con Dios, y yo me acuerdo que estaba triste cuando ella partió, obviamente, pero unos amigos míos del ministerio que vinieron a visitarla me dijeron, Marce, el Señor te usó para darle el regalo más lindo que vos le podés dar a una persona, que es la salvación. Antes de conocer a Dios yo no tenía esa concepción de cielo, infierno o vida eterna. Para mí era, si yo
terminaba con mi vida, se acababa el sufrimiento, por lo menos en ese momento. Sí me ponía mal pensar en mi familia. Sufría más por ellos que por lo que iba a sufrir yo. Mi hermana, mi viejo, mi mamá, que en esa época vivía. Pero no tenía esa concepción del cielo y vida eterna que nos da el Señor, y también de vida en abundancia. Y a partir de ahí mi historia siguió cambiando totalmente. 10 años más tarde de haber dejado segundo año, en ningún lugar me querían reconocer las materias, y milagrosamente en un instituto de periodismo me reconocieron todo. Hice un año de carrera y me recibí de periodista deportivo. Qué bueno. Cosa que durante toda mi vida no lo había podido lograr solo, sí, pero con Dios sí pude. En el día de hoy yo estoy haciendo la licenciatura en periodismo en una universidad muy prestigiosa, y me falta 1 año y medio para ser licenciado en periodismo. Cuando yo anteriormente había dado todo por perdido. Pensé que nunca más me iba a recibir. Hubo un antes y un después. Totalmente. Pude ver cambios, no solo en mi vida, sino que el testimonio mío impacta en mi familia. Ellos son los primeros que ven el cambio. Tengo un dato que por ahí es gracioso, pero mi hermana, que hasta el día de hoy me dice, yo no creo, pero vos andá, cuando voy a la iglesia. Pero siempre que pasa algo importante me dice, bueno, vos orá por mí. Y hace poquito, cuando fue hace 2 semanas atrás o 3, el tema de las cenizas volcánicas y todo eso, ella viajó a Miami. Durante toda esa semana estuvo cerrado el aeropuerto, menos un día, que fue el día que ella viajó. Y yo estuve orando para que ella pueda viajar. Claro. Y fue milagroso porque durante toda esa semana se cerró, pero creo que un miércoles, un martes, no recuerdo bien qué día fue, ese día hubo vuelos. Y bueno, ella no me lo va a reconocer nunca todavía, pero yo sé que fue el Señor que... La palabra dice que la oración del justo es muy eficaz. Bueno. Entonces, esas cosas se cumplen. Lo mismo cuando hay algún problema de salud, bueno, vos pedí por mí. Y también, según la palabra, dice que tú y tu casa serán salvos. O sea, el que acepta al Señor, a Yeshua, a Jesús en el corazón, tanto esa persona como toda su familia va a ser salva. Eso es una promesa que nosotros tomamos. Así que, así como mi abuela, gracias a Dios, ya partió con el Señor, mi tía y mis primas también lo aceptaron. Después yo sé que también mi familia va a llegar. Marcelo, si vos querés decir algo a la gente, a nuestros amigos que están mirando en este momento, por las vivencias que tuviste son fuertes, Dios te ayudó, ¿querés decir algo? Sí, lo que yo quiero decir es que primero quiero referirme a toda la gente, tanto judíos, cristianos, como a toda aquella persona que, ya sea porque tenga un problema como el que tuve yo, que alguna circunstancia mala en la vida de salud, económica, o simplemente tiene todo lo que aparentemente todas las personas quieren, puede ser fama, poder, pero a veces hay un vacío que solamente Dios lo puede llegar. Y Jesús decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ese contacto personal con Dios se puede vivenciar aceptando al Señor en el corazón. Y al pueblo judío especialmente, que es mi pueblo, yo le quiero decir que tenemos un Mesías judío y que la sangre derramada en el madero fue la sangre de un judío. Y por esa sangre toda la humanidad fue salva. Ese es mi mensaje para el pueblo judío. Que se anime, que como yo probé también, y lo escuché varias veces, probé con tantas cosas, probé con médicos, probé con psicólogos, probé hasta con el horóscopo, con curanderos, pero hubo una sola solución que me dio la vida, que fue encontrar a Dios. Y es ese Mesías que siempre estuvimos buscando y que siempre escuchamos, y por ahí no pudimos acceder, a veces por prejuicios o por lo que sea, no importa. Hay que animarse a dar ese paso de fe, porque la vida con Dios se experimenta. Y además, a la gente cristiana le quiero llevar el mensaje de que amen al pueblo judío, porque eso es lo importante. Yeshua hizo una separación, Jesús hizo derribó la barrera que separaba a ambos pueblos, judíos y gentiles o cristianos juntos en un mismo espíritu, amando un mismo Dios con un mismo Mesías. Marcelo, muchas gracias. Gracias por venir a nuestro programa. Por favor. Y si ustedes están pasando por alguna circunstancia difícil o tienen estas vivencias, no dudes en llamarnos al 4773-1346 o al 4777-8022. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.